perdidos entre el tiempo moderno, pero manteniendo viva la llama de la nostalgia. El rancho, aquel pueblo donde muchos de nosotros crecimos, la casa de los abuelos, de nuestros papás y en muchos casos la nuestra también, que quizá dejemos atrás para seguir nuestro camino, pero que sigue vigente en nuestra memoria y en una que otra visita casual. Y en nuestra memoria hay también algunas cosas que no podemos explicar, recuerdos borrosos, memorias de aquel ayer que aún nos incomodan o preferimos olvidar, aquellas historias que contaban los abuelos para advertirnos sobre algunos lugares a los que no debíamos ir y cosas que no debíamos hacer. Historias que parecen más un cuento del abuelo o de nuestros padres para procurar nuestro buen comportamiento, pero que a veces se mezclan con nuestras memorias y descubrimos que quizás, y solo quizá, no sean solo cuentos, que hay algo más detrás de esas historias, algo que vimos, que escuchamos, o en algunas ocasiones, algo que sentimos, una sombra, una silueta, un extraño encuentro que nos hace sentir incómodos al revivirlo. El rancho, cuna de infinitas historias, muchas de ellas leyendas, pero algunas son anécdotas preservadas en el tiempo. Miguel, ¿cómo estás? Cuéntame un poquito. Estamos esta ocasión en el rancho, nos movimos para poder grabar este video al que yo ya le tenía muchas ganas, así que cuéntame cómo estás. Estoy bien, estoy un poco nervioso. Ya llevamos rato aquí acomodando el lugar para que se vea bastante parecido a donde estamos acostumbrados, pero con otra aura distinta. Hablando un poco de eso, Miguel, ¿quieres contarnos cuál es el plan a futuro para las grabaciones? Sí, claro que sí. Tenemos la idea de visitar diferentes lugares o explorarlos también para que sea algo diferente. No siempre se vea el mismo escenario o siempre estemos haciendo lo mismo, sino que sea más dinámico. Por eso precisamente es que tenemos a Recendis, que nos va a estar ayudando en la grabación, porque pues directamente yo voy a estar moviendo el equipo para la narración. Miguel va a estar preparándose. De hecho, Miguel nos tiene un pequeño soundtrack para ambientar sí, los videos. al final del video, al final. Entonces, pues lo va a tocar. Y pues el trabajo tal cual de Recendis va a ser estar apoyándonos en esto, que él se la rifó acomodando esto. Olvidamos una extensión, entonces pues la neta se la rifó en darnos un espacio para poder grabar bien. En este caso, Miguel se la pasó nuevamente afinando la guitarra y ayudando un poco a Recendis, yo pues repasando el tema. Así que, sin más preámbulo, Miguel, en esta ocasión vamos a contar historias, anécdotas, te voy a contar, mejor dicho, historias, anécdotas, cuentos que quizás te contaron tus abuelos, que quizás vivimos, pero con un mismo eje central, el rancho. Crecimos en un rancho, Miguel. Sí. Cuéntame un poco cómo fue crecer un poquito, pues sí, lejos de la ciudad. Bueno, pues al principio sí me daba miedo vivir ahí, porque ¿cómo puedo explicar mi donde vivo? Es solamente una calle, y en esa calle solamente hay casas de un lado, y del lado contrario hay pura milpa, o sea, solo hay una fila de focos de alumbramiento público y hasta ahí. Para salir del rancho hay que usar carro porque es imposible salir. Sí, pues yo en una ocasión llegué a visitar donde tú vives y pues en efecto sí está un poco aislado ahora fuiste de día, ahora imagínate de noche. Y sí, porque me causa un poquito de conflicto, que como tú mencionas es un lugar que es literalmente solo de un lado hay casas y del otro pues ya es milpa, ya es tierra vacío. Esencialmente, Miguel, a ti te quiero hacer la pregunta de cómo te sentías con ese tipo de paisaje, de ese panorama. Pues es muy bonito, la verdad. Es muy tranquilo, demasiado. Y ahora, yéndonos un poquito al otro extremo, ¿cómo fue durante las noches? Porque como tú lo mencionas, yo fui de día. En una ocasión me tocó pasar de noche y literalmente no hay luz. No hay nada. No hay nada, o sea, literal, solo alusan los focos de las casas, pero para el otro lado está totalmente oscuro. Pues fíjate que al principio, cuando uno vive ahí, pues sí te da incomodidad de que se ve muy oscuro, ¿no? De que haya algo. Pero ya con los años, pues realmente te das cuenta de que siempre es lo mismo y que a mí nunca me ha pasado nada. ¿Alguna historia, Miguel? ¿Algo que haya sucedido? ¿Algo que te contaron? Pues hay una historia que me contó un amigo hace mucho, que decía su abuelo que en las noches escuchaba perros ladrar, como una jauría de perros, pero esos perros eran totalmente negros y con ojos rojos. Y se escuchaba que correteaban ahí por la calle, que estaba como si corretearan un gato, un animal, una ardilla, lo que sea, y cuando salían a la calle no había nada.
Historia interesante, la verdad. Y Ajá. sí, como te digo, es un poco alejado. Yo, Miguel, por mi parte, crecí en un rancho, pero estaba un poco más céntrico, hay más movimiento. Entonces, pues realmente no hay mucho que decir. Hay un par de historias, quizá dos, principalmente ubicadas entre el cerro, en las milpas o en el campo deportivo, que pues es un lugar que antes estaba muy aislado, muy oscuro, pero ahorita ya la verdad es que ya no están así. Ya nada que ver con lo antes. Nada que ver. Entonces estarás de acuerdo que en los ranchos donde crecí, donde crecimos, donde también creció Reséndiz, somos gente de rancho, de pueblo, pues sí es cuna de muchas historias, muchos cuentos, muchas anécdotas, principalmente hablando de los abuelos. ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Tal vez sea como la tercera o cuarta generación que vive ahí en ese rancho donde estoy yo, porque pues antes era puro pastizal, puro así que no tiene tanta historia como otros lugares, podría decir. Y para eso, Miguel, pues el día de hoy, como ya lo reafirmé un par de ocasiones, vamos a contar 3 historias del rancho, 3 cuentos, 2 de aquí, 2 mexicanos, y uno que es japonés, que a mí me llama mucho la atención. Sí. Así que en esta ocasión te voy a dejar elegir a ti, Miguel. ¿Quieres que inicie con los mexicanos o quieres pasar al japonés? Tú dime. Una y una. Una mexicana. Ajá. Vamos a comenzar con uno famoso, que pasó de ser una historia a ya convertirse en un meme, lo mismo que pasó con el perro que come cereal con cuchara, pasó con este cuento. Quizás lo has escuchado, quizás no. Se llama La cabra en el columpio. Sí, la había escuchado. ¿Lo has escuchado? Sí. Ok, entonces vamos a repasarlo. Es uno que a mí me incomodaba antes, más porque había un video, no sé si lo llegaste a ver, de una cabra erguida en 2 patas que veía directamente la cámara. Me suena haber visto un video pero era como que lo veían desde dentro de la casa con la luz apagada y grababan hacia afuera y se veía la cabra. Ajá, sí, exacto. Sí. Ok, Miguel, vamos a comenzar. El chico que nos cuenta esta historia la voy a intentar contar en tercera persona, si en ocasiones me paso primera persona, discúlpame, es la narrativa. Ajá. Pero dice así. El chico que nos la cuenta dice que tenía alrededor de 21 años y estaba en un pueblo llamado Piedras Negras, ubicado en la ciudad fronteriza, en Coahuila, México. Dice Miguel que decidió junto a unos primos pasar el fin de semana en el rancho en donde vivía su abuelo, cosa que se realizaba constantemente, que era una actividad que juntos a sus primos realizaban para revivir historias, para revivir experiencias, contar anécdotas y demás, junto a su abuelo. En esta ocasión nos dice que pues ya entrada la tarde se hizo la carne asada, una fogata, empezaron a contar las historias, las anécdotas. Un día familiar cualquiera. Sí, una reunión familiar. Pero nos dice que ya ha entrado un poco la noche, empezaron las historias de terror. Estarás de acuerdo que en una buena reunión de familia mexicana, en algún punto siempre alguien tiene que contar una anécdota, una experiencia. Sí, hay tíos que han vivido que no tienes ni idea y se la pasan contando. Sí. Eso fue lo que hicieron ellos durante un buen tiempo. El chico nos dice que incluso llegó a sentirse un poco incómodo. Sabes que cuando cuentan varias ya empiezas como que a voltear a los lados donde ya no hay luz. A ver, si te la cuenta en serio es peor. Sí, porque pues puedes contártela y soltar una o 2 bromas, pero si te la dice y lo ves tenso es como de... aquí hay algo. Como por ejemplo yo ahorita que estoy volteando a una parte de allá donde hay un cuarto que no hay luz, es por eso. Si me ven volteando mucho para allá es por eso. Pero bueno, Miguel nos cuenta que empezaron las historias, las anécdotas, tanto que empezó a sentirse un poco incómodo. Entrada la noche nos dice que el clima cambió totalmente. El clima pasó de estar fresco, de estar cálido, a estar prácticamente helado. Al punto de que la mayoría de las personas que estaban en la reunión decidieron entrar a la casa y dejar acampando, como era el plan, simplemente al chico que nos cuenta la historia y 2 de sus primos. Dice que ellos 3 continuaron un poco la velada hasta entrada la medianoche. Después de esto, las luces de la casa se apagaron, la fogata continuó encendida, pero ellos ya entraron a la cabaña. Nos damos un pequeño salto en el tiempo, Miguel, a las 3 de la mañana. En las 3 de la mañana dice que tuvo ganas de ir al baño, así que salió pues el rancho, un árbol, a buscar un espacio. Ajá. Cuando estaba ahí nota algo peculiar. La luz de la luna alumbraba extrañamente o precisamente en esa noche, no sabría cómo decirte si fue casualidad, si fue algo más, un columpio viejo que se estaba meciendo. Adormilado se acerca un poco para ver
qué es lo que estaba arriba, que solo veía un bulto, solo veía una mancha. Una figura. Entre más se acerca y la luz de la luna lo ayuda un poco más, alcanza a vislumbrar una silueta que no tenía manos, sino que tenía pezuñas, cubierta de pelo, y pues con los característicos cuernos, la cornamenta. Se va acercando mientras escucha el clásico sonido de un columpio ya oxidado. ¿Conoces el balanceo? Ajá. Ese sonido de oxidado, de incómodo, ajá, que de madrugada, cuando no hay ruidos alrededor, se vuelve protagonista. Lo nota, no es una persona. Lo que se está meciendo en el columpio es una cabra blanca que nunca antes había visto en el rancho. Conmocionado por la imagen que está viendo, intenta reaccionar, intenta acercarse para confirmarlo, pero cuando esta cabra nota su presencia, no se altera, sino que simplemente comienza a reír, a gritar y a llorar, haciendo una cacofonía insoportable, pues mezclaba los tres sonidos uno tras otro, riendo, llorando y haciendo burla. El chico se asusta, estupefacto, impresionado por la imagen que está viendo. Entonces no sabe cómo reaccionar. Se queda viendo. Dice él que la desesperación, el miedo, el pánico lo invade, pero no puede reaccionar hasta que la cabra baja del columpio y comienza a caminar en dos patas hacia él. Aquí es donde él reacciona. Obviamente se altera y cuando se da la vuelta para correr, se da cuenta que afuera de la tienda donde debía pasar la noche están sus dos primos con cara de miedo, aterrados, viendo en su dirección. Aquí es donde entiende que en realidad está pasando lo que está viendo. No es que lo haya imaginado, no es que lo esté sugestionando, está pasando lo que ve. Corre hacia sus primos, los tres empiezan a correr hacia la casa, mientras de fondo se escucha las burlas de la cabra, que te repito, ríe, llora, grita al mismo tiempo, una cacofonía insoportable. Cuando llegan a la casa del abuelo, comienzan a golpearlo con desesperación, pidiendo ayuda, obviamente, necesitados de que alguien salga, sí, de que alguien los apoye. Ajá. El abuelo sale con una cara de miedo, de terror, pero porta un arma. Los hace pasar, cierran la puerta y escuchan cómo esas risas, esa burla se va acercando. Con mucho miedo todos los que estaban en la reunión, ya despiertos obviamente por la situación, se asustan y el abuelo entonces hace el comentario que más miedo les da. La había escuchado hablar, pero nunca la vi caminar en dos patas. Entonces, el abuelo les cuenta. Hacía tiempo ya, obviamente él vivía solo, aislado, empezó a escuchar que alguien tocaba a su puerta. Se asomaba, pero no veía a nadie, solo a una cabra. De un vecino, de lo que sea, pues él no tenía cabra. Se salió, se fugó, sí. Así que simplemente pues la ignoraba. Ajá. Esto comenzó a hacerse más y más constante, hasta que un día dice que cuando tocaban, él pensó en ignorarlo, pero entonces escuchó una voz que le decía: ábreme, tengo frío, ya llegué, ábreme, tengo frío, ya llegué, con burla. Él se asusta porque la voz que se lo decía era de su difunta esposa, que había fallecido antes. Él en shock se asoma para intentar descubrir qué es lo que pasa. ¿Qué descubre Miguel? Que era la cabra la que lo estaba diciendo. La ve hablando. Cuando la cabra lo nota, comienza a hacer burla de él. Llegó el día, amaneció, y el chico nos dice que no volvió a ver la cabra, pero esa historia se quedó pues para siempre con él, y que aún a día de hoy siente miedo al recordar lo que vio, una cabra columpiándose en el columpio. Y esta es la historia de la cabra en el columpio, Miguel. Ay, me puse tenso, amigo. Tú una vez nos contaste en el video anterior que tenías ciertos recuerdos con estos animales, por los animales que manejaba tu papá. Ajá. ¿Tienes algún recuerdo específico que tengas o alguna memoria que se quedó clavada en ti que no... Tal cual una situación no, pero sí tengo una imagen muy presente. Bueno, imágenes muy presentes. Antes, en la parte de atrás de mi casa,
pues es patio, un patio sin construir, sin nada, con carros, con que sea. Hizo mi papá un corral, un corralito de madera, de lo que encontró, con un pequeño techito ahí con láminas que también se encontraba, ¿no? Y había un foco. El foco desde la parte de enfrente de mi casa miraba hacia atrás, o sea que se iba perdiendo la iluminación y cada vez que te acercabas más hacia atrás, pues ya era más oscuro, ¿no? Yo recuerdo que también había un baño que estaba en la parte de afuera de mi casa, o sea que para ir al baño salía, veía el patio, lo veía a lo lejos y se iba al baño, ¿no? Pero hubo varias ocasiones en las que volteaba hacia atrás, mi papá tenía cabras ahí en la tal cual, pero se quedaban viendo un punto fijo muy específico, pero todas sin moverse, sin decirme, sin nada, solamente se quedaban ahí estáticas como pues, NPCs, pero pues nunca le di importancia. Pero es algo que a día de hoy todavía recuerdas. Ajá, es algo Todavía que tienes ese tengo recuerdo muy muy vívido. presente, ese tipo de imágenes. A mí siempre me ha llamado la atención el hecho de utilizar cabras o la figura de estos animales en el índole paranormal. Todos conocemos al más famoso, que es Bahomet, uno de los demonios que más se comentan, que tiene forma de cabra. Se utiliza mucho en ocultismo y demás, en sacrificios. Es algo que pues todos sabemos, todos conocemos. ¿Cómo sería tu reacción en el hipotético caso de tú encontrarte en una situación de esas? Es que yo, o sea, me la imagino muy presente porque yo convivo con las en mi casa todavía hay y pues sí es una imagen bastante descriptiva la que tengo y me daría mucho miedo. Y en este caso, ¿utilizarías tu mismo lema de ver para creer o preferirías quedarte con las dudas? Preferiría quedarme con la duda. Porque como te digo, creo que ya todos sabemos que esta historia, esta anécdota se volvió ya un meme. Sí. O sea, ya es hasta... ya cualquiera la conoce. Pero hay una diferencia, que es que te la cuenten a que tú la vivas. Sí. Por eso te digo, si en este caso también quieres utilizar el ver para creer. ¿O no? ¿O prefieres no? Yo creo que no. Los abuelos, en este caso, siempre tienen como una historia, una anécdota acerca de estos animales. En mi caso, mis abuelos sí decían que eran un de mal augurio cuando una cabra te veía fijamente. No sé si tú hayas pasado por algo así. No, pero sí tengo muy presente cómo son sus ojos. Son muy diferentes a todos los animales. Bueno, Miguel, pues pasamos al segundo para no tardarnos tanto, no tomar tanto. Así que, pues, siguiendo tu petición, vamos a hablar en esta ocasión de una japonesa. Okay. La historia se llama Kune Kune. Kune. Obviamente, de rancho, es aislada. Ajá. Y va así. Es igual una anécdota perdida entre foros. Dice que era un niño, bueno, cuando vivió esto era un niño, 12 años, y durante las vacaciones lo mandaron junto a su hermano a pasar, pues, el tiempo en casa de los abuelos. Una granja totalmente aislada, lejos de todo, y el pueblo más cercano estaba a 15-20 minutos en carro, según él recuerda. En este lugar, Miguel, pues no había nada, era solo la casa de los abuelos, el granero y poco más. Las milpas, el mastizal, todo aburrido. Hasta que un día, después de días de estar ahí sin hacer nada, entre el maizal, ve una silueta blanca, a lo lejos, muy lejos como para poder distinguirla. Pero él dice que tiene un recuerdo muy presente, el cual es que lo veía moviéndose como si intentase imitar un baile, pero muy errático, con movimientos muy extraños. Tanto que pues llamó totalmente su atención. Ajá. Hizo que su hermano se acercara y la viera para que pues digamos, confirmar lo que no solo lo estaba viendo. Su hermano lo ve, pero él no le causa intriga, a él le genera miedo. Entonces este chico, en ese tiempo niño, va hacia la casa de sus abuelos en busca de unos binoculares para poder ver de lejos y ver más cerca a este avistamiento, digamos. Ajá. Entonces saca los binoculares, los utiliza para ver mejor, y lo que ve es algo que no va a olvidar y no ha olvidado todavía. Dice que vio una silueta blanca, extremadamente larga, con extremidades desproporcionadas, moviéndose de una manera errática hacia ellos, pero cuando voltea no tiene facciones, no tiene forma su cara, no tiene ojos, no tiene nariz, no tiene boca, no tiene oídos, no tiene pelo, no tiene ropa, no tiene nada.
es solo la silueta humanoide de algo que se va acercando hacia ellos. En su mente de niño él no sintió el peligro o la intención de correr, simplemente le generó curiosidad. Entonces voltea para ver a su hermano cómo está, y su hermano está totalmente paralizado, sin moverse, no se ha movido desde que hizo contacto con la criatura. Él intenta hacerlo reaccionar, pues se da cuenta que este ser, este avistamiento, está cada vez más cerca de ellos, tanto que ya sin los binoculares puede apreciarlo perfectamente. Cuando intenta hacer reaccionar a su hermano, quien llega al rescate es su abuela, la cual los carga, se mete a la casa y se encierra, cierra cortinas, cierra puertas, hace que no haya forma de ver hacia el exterior. Pasó el día encerrado, sin saber qué había pasado, con su abuela aterrada y su hermano paralizado, sin moverse, sin tener expresiones ni nada. Llegada la noche, su abuelo regresa a casa, su abuela le cuenta al abuelo lo que acaba de pasar. El abuelo se altera y lo reprende por haber hecho que su hermano lo viera, por haber tenido un avistamiento con esta cosa y por haber cometido el error de mirarlo fijamente. Pasa el tiempo, durante las noches, principalmente, él dice que al cerrar los ojos puede ver a esta criatura cada vez más cerca de él. Continuó pasando sus vacaciones con los abuelos, siempre mirando al maizal, pero nunca volvió a ver a la criatura. Cuando terminan las vacaciones, regresa a su casa, cuenta lo que pasó, pero sus padres no le creen. Quienes le creyeron fue la gente del pueblo de los abuelos, pero no hicieron ningún comentario, todos solo asentían de que asentían y pues no hicieron nada. Pasado unos días, Miguel, ya estando en casa, nos cuenta el chico que por distintas extrañas situaciones su hermano terminó desapareciendo. Se hizo la búsqueda, pero nunca lo encontraron. Lo único que pasó es que el abuelo mencionó que se lo había llevado el cune-cune. Pasa el tiempo, este chico tiene esta historia, esta anécdota muy presente, la cuenta con distinta gente, con distintas personas, entre las escuelas y demás, gente que es de otros poblados así, y todos coinciden con lo mismo. Existe la historia, la leyenda, de un ser, no se sabe qué es, al que simplemente llaman cune-cune, el cual es precisamente como el chico lo describe, una figura humanoide blanca, sin rasgos, que se mueve imitando una especie de baile, pero que no tiene rostros, no tiene forma, no tiene figura, simplemente sus extremidades, una asemejanza a una cabeza, y que se mueve hacia las criaturas. Dicen que las personas que lo ven fijamente quedan paralizadas, y el cune-cune, con el paso de los días, se va acercando más y más a ellos, hasta que se los lleva. El chico cierra la historia, Miguel, diciendo que volvió a ver al cune-cune entre los maizales de la carretera, y que ahora no solo lo ve entre el maizal, lo ve entre la gente, lo ve cerca de su casa, y cada vez está más cerca de él. Nos cuenta esta historia porque dice que no sabe qué va a pasar. La última vez que lo vio, estaba prácticamente frente a frente. Y así termina, Miguel, así concluye la historia del cune-cune, una historia japonesa que pues ha trascendido durante el tiempo y que, como te lo cuento, no es solo de un lugar específico, sino que es de muchísimos lados, y todos coinciden en eso, en el cune-cune. ¿Qué opinas? Es una historia bastante interesante, considerando que Japón pues tiene bastante historia, sin embargo no tantas como leyendas, pero me parece muy escalofriante. Avistamientos en los maizales creo que ha habido muchos. Ajá. A mí me traumó la película del Jeepers Creepers con la escena del espantapájaros. No la he visto, ¿No la amigo? recuerdas? Bueno, la gente que la haya visto, que nos haya tocado verla de niños, la de Jeepers Creepers 2, Ajá. en la escena de los espantapájaros, yo sé que fue un trauma para todos. Y a día de hoy me siento muy incómodo entre los maizales. Sí. Sí, en especial porque volvemos a lo mismo que en tu casa, justo enfrente hay un montón de pura milpa, eso me pone un poco tenso. Pues bueno, amigas, esa es la historia del cune-cune. No quiero extenderme mucho porque queremos que este video sea más corto.
Así que dime tú, ¿tienes alguna opinión? Pues es una historia bastante ¿Comentario? interesante y salió una idea. ¿Qué tal si un día vamos a dar un rondín por allá? A los maizales de A los Japón. no, no de Japón, pero sí de mi casa. Va, pues, queda como pendiente grabar historias del Una rancho salidita en el ahí, maizal. a ver qué pasa. Ya estás, Miguel. La siguiente historia, Miguel, es de México. Más precisamente, nos vamos a mover al estado de Oaxaca. ¿Qué opinas tú? O bueno, ¿tienes alguna... No sé cómo preguntártelo, déjame pensarlo un poco. ¿Conoces a las historias sobre el terror religioso? Terror religioso. Ajá. Es, digamos, una rama de cuentos, de historias, que tienen que ver, ya sea con alguna figura, alguna historia, alguna anécdota sobre algo que tenga que ver con la religión. Pues no tal cual, porque, bueno, mi mamá es muy religiosa, sin embargo, ese tipo de cosas siempre tienden a excluirlas o a no Sí, tenerlas presentes. digamos principalmente con las personas que sí son muy religiosas, este tipo de historias puede generar Incomodidad. incomodidad, un tabú. Ajá. La historia que te voy a contar, Miguel, es una que se cuenta en muchos lados, tiene muchas, ¿cómo decirlo? Muchas versiones, Uh-huh. muchas maneras de explicarla. Y yo te la voy a contar haciendo una especie de recopilatorio de todas las que leí con las cosas que tenían en común. Entonces, si estás de acuerdo, te voy a contar, Miguel, la historia del Cristo que bajó de la cruz. Me suena mucho, amigo. Me suena mucho esa historia. Te la voy a contar nuevamente intentando que sea en tercera persona, pero si me paso a primera me disculparás. Sí, no importa. Comienza así, Miguel. 1:30 de la mañana y las campanas de aquel pueblo comienzan a sonar. Se asoma la persona que nos lo cuenta a la ventana porque no entiende qué pasa. Las luces de la calle están encendidas, hay gente asomándose, hay gente preocupada y lo que más le llama la atención, aparte del hecho de que las campanas no dejan de sonar constantemente, es que el padre está entre las calles rezando en voz alta, plegarias intensas. Esta persona quiere asomarse para poder entender qué pasa, pero alguien lo detiene, su abuela. Le dice, no te asomes porque te puede ver. Cuentan que aquel Cristo que tenían en la iglesia no era un Cristo común, era un Cristo que tenía una cierta peculiaridad, pues era capaz de moverse y bajar de la cruz para caminar entre el pueblo. Así que para no ser juzgada de loca, comienza con su historia. Nos movemos, Miguel, a la Guerra Cristera, donde pues prácticamente la religión estaba prohibida. En esta, la abuela nos cuenta que había una especie de apartado, un lugar oculto, un nicho en el que todavía se rezaba. Se le rezaba a un Cristo enorme, casi del tamaño de una persona, que no sabían de dónde había salido, pero todo el mundo le rezaba. Se le rezaba para que el pueblo dejase de pasar hambres, se le rezaba para que la guerra terminara, para que la cacería de cristianos pues finalizara, para que hubiese paz en los tiempos. Aunado a esto, se hace un pequeño paréntesis. En el pueblo había muchos milagros. De pronto la hambruna paraba, de pronto comenzaban lluvias que mejoraban las cosechas. Había cosas así extrañas que de día a otro comenzaban. Pero había una peculiaridad. Un día antes de que se realizase un milagro, de que hubiese una buena noticia, siempre alguien fallecía. ¿Cómo no simplemente se perdieron esos fallecimientos? Es por una razón. La razón es que nos dice que en las puertas de todas las personas que fallecían siempre estaban las huellas de una persona, como si hubiese estado mucho tiempo parada ahí descalza, profundas, huellas que no podían borrarse. Las personas que fallecían, Miguel, tenían ciertas, digamos, anomalías que todas compartían. La primera, sus manos y sus pies estaban perforados. La segunda, su cabeza, su nuca, estaba lleno de pequeñas incisiones, como si hubieran puesto
espinas, algo ahí para marcarlas. Ujú. Pues, como era un pueblo apartado, no tanto oficiado en ley, y además había buenas cosechas, buenas cosas, fue algo que pues nadie le prestaba la suficiente atención como debían, Ajá. hasta que un día, Miguel, en los rezos, una persona se dio cuenta de algo extraño cuando se acercó a dejar la ofrenda en el Cristo. Cristo que, te repito, era prácticamente del tamaño de una persona. Un Cristo que describen como inquietante, casi casi como si su cara transmitiese no solo dolor, sino ira. Dicen que tenía la boca entreabierta como transmitiendo un quejido de dolor, y sus manos, en lugar de estar simplemente colgadas, parecía que apretaban con fuerza. Esta persona, cuando se acerca a dejar su ofrenda después de rezar, se da cuenta de algo. Aquel Cristo tenía lodo y fango en los pies. Se le hizo extraño, Ujú. pues no es algo común que un Cristo se ensucie de esa manera. Entonces decide hacer guardia, Quedarse sí, a quedarse a vigilar vigilar. qué es lo que pasaba. Más que nada, quién está haciendo eso, ¿no? Más de una noche se quedó haciendo guardia para cuidar que nadie manchase el Cristo. Ujú. Pasado el tiempo, él estaba haciendo su guardia en un lugar oculto, entre el nicho donde se rezaba. Precisamente estaba, digamos, había como unas especies de tejas y abajo un pilar que sostenía el techo. Aquí es donde esta persona se encontraba. El sueño lo estaba venciendo, ya había varios días en los que llevaba en vela, hasta que escuchó un crujido extraño, lo cual lo hizo pues reaccionar. Se asoma, Miguel, y ve algo que no puede entender, algo que su mente no comprende, no entiende, no razona. Ve como aquel Cristo, con quejidos, con dolor, logra zafar sus manos de los clavos de la cruz, despega sus pies soltando un alarido, como quien sufre mucho, y se baja. Aquel Cristo se baja de la cruz. No se movía como una persona, no se movía de manera mecánica, se movía como alguien que soporta mucho dolor, con movimientos lentos, casi erráticos. Esta persona de la impresión se cae justo cuando el Cristo está parado en la puerta para salir. Se cae, voltea, llorando, desesperado, de rodillas, con el pánico, el temor de no comprender qué es lo que pasa. El Cristo lo voltea a ver, no con sorpresa, sino más bien con una mirada triste, con una mirada que cuenta que era como si estuviese sufriendo de dolor. Esta persona no sabe qué hacer, así que simplemente se hinca y entre lloros, entre desesperación, solo ve como aquel Cristo comienza a caminar entre la tierra, entre los maizales, y con cada paso dice que soltaba un quejido, como quien carga mucho peso y lleva el dolor en sí. Esta persona se desmayó. Cuando llega el día y sabiendo que nadie le va a creer, pues el Cristo nuevamente está ya en su lugar en la cruz, Ujú. regresa a su casa. Pero ¿qué pasa, Miguel? Que antes de entrar a su casa, ve las huellas descalzas en la puerta. Entonces entra y encuentra a su esposa muerta. Él cuenta lo que pasó, obviamente nadie le cree. Creen que está haciendo blasfemo, que está haciendo sacrílego al decir ese tipo de cosas, así que nadie le cree. Y el tiempo pasa, la guerra termina. Un cura es asignado a la iglesia, Ujú. que ahora ya es pública, ya está abierta. Y cuando la gente del pueblo comienza a hacer transporte del Cristo, pues le dicen que hace milagros, que los ayuda mucho. El padre nota algo extraño en el Cristo. Comienza a investigar, nota que los pies están cubiertos de fango, de lodo, Ujú. y entonces le cuentan la historia de esta persona, que asegura que el Cristo se baja de la cruz. El padre, para sorpresa de todos, no lo toma a la ligera. Entonces, manda que aquel Cristo se encadene a la cruz, de pies y manos, y se encierre en el sótano de la iglesia, después de hacer una oración. Lo encierran, y el padre contaba que por las noches escuchaba cómo las cadenas se movían, como si intentasen forzarlas.
Pasó el tiempo, Miguel, y nos movemos a la época actual. Ujú. El padre que llegó, un padre más escéptico, más no tan atento a eso, ¿no? Ujú. Pues solo dijo, porque tienen un Cristo Ahí. encadenado en el sótano, quítenlo, quítenle las cadenas, bueno, quítenle las cadenas y pues súbanlo a su A la lugar, iglesia. que es encima del atrio. Así se hizo y estuvo durante días, pero pasó algo curioso, Miguel, y es que no pudieron quitarle las cadenas de los pies, solo pudieron quitar las que sostenían sus manos. Pasa el tiempo y este padre comenta que había noches en las que el sonido de madera crujiendo lo despertaba, y en una ocasión alcanza a ver cómo los pies del Cristo intentan moverse para zafarse de las cadenas, pero no le cuenta a nadie, salvo a la abuela de este chico. Y te voy a decir por qué. Ajá. Cuando el chico le comenta a la abuela que cómo sabe eso, que cómo conoce esa historia, le pregunta qué fue del señor de esa historia, y la abuelita señala una foto que estaba colgada en el pasillo y dice: mi bisabuelo. Su bisabuelo fue el que vivió esta historia. El chico lo da como una historia más. Ajá. Miguel, 4 de la mañana y las campanas se detienen, pero se escucha que el padre comienza a llorar en las calles. Se escuchan los lamentos del padre. 6 de la mañana, Miguel, y este chico se quedó dormido pero despierta porque escucha cadenas arrastrándose afuera de su casa. Se asusta, pero pues intenta no darle importancia, así que se va a dormir. Despierta 8 o 9 de la mañana, baja a su cocina, pero ya no está su abuelita como acostumbra haciendo el desayuno. Ujú. Así que él solo desayuna, se hace una leche, quiere algo de desayunar obviamente, así que quiere ir a comprar algo. Cuando sale, Miguel toca la puerta de su abuela, pero su abuela no contesta. Entonces decide salir. Y cuando sale, abre la puerta y lo ve. Hay 2 huellas de pies descalzos en su puerta y unas cadenas rotas alrededor de estas. Y esa, Miguel, es la historia del Cristo que se baja de la cruz. ¿Qué opinas? Es una historia que igual me pone muy tenso. Me trato de imaginarla lo más preciso en mi mente y es algo muy vívido. Es como te digo, el terror religioso es Sí, más aparte, creo que esa parte le da un poco más de tensión o más de seriedad. Sí. tener una figura que es venerada y que Ajá. te la cambien de esa forma tan radical a algo que genere miedo, algo que incomoda. Sí. Hay ciertas imágenes, Miguel, ciertas representaciones que a mí se me hacen curiosas el por qué deciden representar eso. Ujú. Entonces, ¿alguna vez has visto alguna de estas? ¿Una imagen o alguna representación, alguna figura de algo que te genere cierta duda o cierta incomodidad? Pues tal cual, ha visto nada más en fotos o imágenes así, que luego tienen en la iglesia fotos de Cristos de hace años y de tiempo, y algunos son muy detallados, pero son muy, no sé, diferentes, no sé cómo describirlo, que te causan incomodidad al verlos. Hay una iglesia aquí cerca de nosotros vivimos, Miguel, donde tiene una figura del Cristo con la cruz después de la segunda caída. Pero eso es muy extraño porque el Cristo no es como normalmente lo presentan, con un rostro tranquilo, Ajá, estoico, humilde. sino que ahí sí tiene cara de sufrimiento. Entonces es algo que a mí me genera un poquito de ruido. Ajá. Aquí entra una pregunta importante. Si la mayoría de los padres o de los curas o de la persona llegada a la iglesia te dice, eso no es verdad, eso son cuentos, son historias, ¿por qué es que hay una rama especializada en eso, de la religión, que se encarga de eso? Te voy a contar algo que no sé si sabías. Querétaro es la capital del exorcismo a nivel mundial. ¿En serio? En Querétaro hay 5 iglesias, que no son pocas, especializadas en realizar exorcismos.
Una es muy cerca de donde nosotros vivimos, que está en Soriano, en Colón. Es la Basílica de la Virgen de los Dolores. Esa está especializada en exorcismos. Otra se encuentra en Ezequiel Montes. Las otras dos, están en la ciudad, en la capital Querétaro, Santiago de Querétaro. Y otra me parece que está en un pueblo, pero no recuerdo en dónde, para no echarte mentiras. Pero hay 5 iglesias especializadas en exorcismo. Y actualmente, a día de hoy que se graba este video, que es 18 de julio del 2026, lo investigué, no dice sus nombres, pero dice que hay 10 sacerdotes especializados en exorcismo residiendo en Querétaro. O sea, te lo digo, si intentas hablar con alguien con un padre o alguien que se ha llegado a la religión, siempre te dicen cosas como, esas cosas no son en serio, esas cosas no son ciertas. Pero entonces, ¿por qué tienen esta especialidad, digamos, Sí, el lugar en donde realizarlos, todo lo que tienes. Sí. ¿Tú qué opinas de ese tipo de temas, Miguel? Pues sí había escuchado que acá cerca donde vivimos, donde menciona Soriano, me ha causado mucha curiosidad el entrar. Porque uno, en la parte donde va a confesarse, se alcanza a ver el patio y se ve que es como que bastante viejo y bastante amplio. Yo tiene poco que entré y la iglesia pues es inmensa. Sí. El lugar donde se da la cátedra, la misa. Al lado hay una especie de tienda de recuerdos, tienda memorial, donde pues te venden figura, la estampita, el rezo, lo que quieras. La parte de atrás, que es donde se da el catecismo y hay inclusive una pequeña casa de cultura donde te enseñan, forman una orquesta. Pero como tú mencionas, es una estructura ya muy vieja, muy antigua, que se ha ido renovando con el tiempo, pero no deja de verse antigua. Hay distintas figuras, distintas siluetas, distintas representaciones. Y precisamente en esta iglesia hay una que yo no entiendo por qué tienen. Porque pues yo digo, se está bien recordar que el Salvador sufrió por nosotros, por los pecados, pero ¿por qué tienen eso? Tienen una que es Cristo, ya fallecido, ya inerte. Está literal en un ataúd. Ya. No sé si la has visto. Sí. Con su corona todavía puesta y recostado. Y yo nunca he entendido por qué tienen eso. Pero pues ya no nos vamos a meter en esos temas. Sí. Esas fueron 3 historias del Rancho Miguel. Te cuento: la cabra en el columpio, el Cristo que baja de la cruz y el Kunekundi, historia japonesa. ¿Qué opinas? Fueron bastante intensas las 3. Causaron que tuviera toda mi atención en cómo la narrabas. Sí, lo noté que sí, te quedabas muy atento. También recién dice, estaba así como viendo qué show. Y espero que la gente que nos está escuchando, nos está viendo, pues igual tenga la misma atención. Que lo disfruten. Que lo disfruten. Principalmente. Entonces, pues, sin más, nos despedimos. Dando por adelantado que esta es la parte 1. Hay muchísimas historias que a mí me encantan. Sí. Y voy a utilizar este espacio para finalmente lograr sacar de mi cabeza tantas historias, cuentos y anécdotas que he escuchado y pues me gustaría platicar con alguien. Y se nos acabó el tiempo, ya no va a poder cantar la canción, amigo, el tema principal del canal. Pero no, será en el siguiente video. Será en el siguiente porque ya llevamos casi 1 hora. Entonces pues va a haber ahí un par de cortes, 2. Les repito, mi intención con esto no es tanto un podcast porque pues ya hay muchos. Me encantaría más un programa que se sienta como un programa de radio, en el que en un futuro vamos a poder recibir llamadas y escuchar a la gente contándonos directamente sus historias y experiencias. Sí, espérense a que va a haber videos, va a haber Facebook, va a haber TikTok y pues ahí pueden escribir sus historias, ponerse en contacto y si tienen alguna dinámica o algo así, pues igual. Que cabe decir que esperando que cuando este video se suba, espero que se suba, no sé si el sábado o el miércoles, son los días en los que pensamos subir video. Dependiendo qué día se suba, pues vamos a, ya estará habilitado un Instagram del canal en el que subiremos los clips y un par de cosillas más. Dejo abajo las redes sociales de cada uno, de Recendis, de Migue y las mías, que yo soy Jaffer, para que nos puedan seguir, nos puedan contar sus historias. Y un apartado muy especial va a ser en un futuro, historias de los suscriptores. Entonces, Migue, sin más, porque ya casi llevamos 1 hora, se supone que van a ser cortos, terminamos con las historias del rancho.